invitado de lujo para hablar de este tema que me parece estas últimas semanas se ha llevado casi todas las portadas en los medios locales, los muertos, la violencia, los ataques en plena luz del día, todo este tema de los guachicoleros que ayer discutíamos y que Rueda escribió una columna interesantona el día de ayer, si no me equivoco. Lalo, bienvenido, muchas gracias. El gusto es mío, saludarlos. Muchas gracias por venir, Lalo. para que nos des un poquito de luz sobre lo que está pasando ya en Puebla, ¿no? Es un estado completamente distinto al de... O sea, la historia de Puebla se puede dividir de antes de Facundo Rosas y después de Facundo Rosas. Bueno, este es un tema de muy importante de discusión. Es una nueva variable aparentemente, pero no está nueva. Es algo que tiene ya muchos años estarse desarrollando. Yo le quitaría el concepto de huachicoleros al problema actual. Los huachicoleros en la historia comercial y legal de los hidrocarburos eran esos menudistas que vendían en proporciones mínimas. Hoy estamos hablando de estructuras criminales perfectamente organizadas que generan un gran impacto económico. Y también no podemos discutir el tema del robo de hidrocarburos sin el contexto de la reforma energética, que en 2017 abre la puerta a las inversiones extranjeras, que también se verán expuestas a este lamentable problema. Porque las empresas que van a traer hidrocarburos para venta en territorio nacional, pues tendrán que generar estrategias también de prevención y contención, ya sea de la extracción en ductos o en el robo de hidrocarburo en el transporte terrestre que se emplea. Entonces, es un tema que va más allá de nuestras fronteras y es por eso que instancias internacionales como Stratford y otras lo están analizando con mucha importancia, porque ese sí es el nuevo paradigma. Oye, a ver, de ayer comentábamos, digo, de manera, no sé, porque es más por el análisis sin tener ningún dato, pero nos da la impresión, y lo comentamos y coincidimos todos en esta mesa, decíamos, pues que pareciera que el propio Pemex o el propio gobierno de la República o están interesados en dejar que o sea, no están haciendo nada para evitar esto. Bien, el tema de hidrocarburos forma parte de la agenda de seguridad nacional del país, así como hace rato comentaban de la Comisión Federal de Electricidad. Todo lo que tiene que ver con energéticos forma parte de la estructura crítica que le da vida al país. Y ahora, el hidrocarburo a México le da movimiento. Es con el petróleo con el cual la economía de nuestro país se basa. Y por supuesto que Pemex está trabajando al respecto. Existe un área de seguridad física que, bueno, hace lo suyo, pero también la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, el CISEN, la Policía Federal, como factor principal de protección de infraestructura, tienen a la paraestatal. Hay un problema, corrupción y desplazamiento o dispersión de la infraestructura física existente. Tienes ductos por muchas partes del país con una cobertura territorial extraordinaria y estas organizaciones criminales que están involucradas en esto son el ejemplo claro de la convergencia entre redes criminales y la dispersión o multifactoriedad de las actividades criminales que éstas tienen. Tú tenías grandes cárteles que distribuían droga, o que la cultivaban, o que la producían, son atacadas por el Estado mexicano y mermadas en su capacidad, y al dispersarse y convertirse en pequeñas estructuras criminales, se diversifican, y es como esos grandes corporativos empresariales que no solamente se dedican a un negocio, se dedican a varios. Y este es un caso. Entra la extorsión, entra el secuestro, entra el robo de combustible. Hay dos autores, uno que se llama Michael Miklanik y otro que es Jacqueline Brewer, que en 2015 generan un documento que se llama Convergencia de las redes criminales e ilícitas. Y te habla de cómo las armas de fuego se ligan con el robo de combustible en los países, por ejemplo, como México, Irak, Rusia, Indonesia y Nigeria, que son los 5 países donde más combustible se roba. México pierde 10,000 barriles diarios de combustible, 10,000 barriles diarios por el robo, y Nigeria 400,000. Entonces, ¿no? Y esto te habla también de que es un problema transnacional, no es un asunto nada más de México. Estamos a punto de convertirnos en Nigeria, esa es la nota. Bueno, Rusia pierde 27,000 toneladas. ¿Y por qué pongo el tema de Rusia? Porque el terrorismo islámico hoy se financia por la ordeña a los ductos rusos que pasan por Oriente Medio. Y eso nos lleva a entender por qué organizaciones criminales, algunas narcotraficantes, se financian también en sus operaciones por este tipo de mercado, que aparte no es un asunto solamente del país. La Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, el caso México en particular, hace unos días lo estuvimos discutiendo en Alemania, en un foro muy especializado en tema de crimen organizado, habla de que es uno de los principales esquemas de financiamiento de bajo riesgo para ciertas organizaciones criminales. Lo complejo que es traer cocaína desde Colombia
ha sustituido en la facilidad que es extraer hidrocarburo de ciertos ductos que tienes aparte ahí a la mano y con cierta capacidad técnica extraes y pones en el mercado. El corredor que cubre Puebla es un corredor, y la razón por la que hay tanta estadística en nuestros estados es porque es un corredor muy largo, que va desde San Martín Texmelucan hasta Esperanza. Es muy largo. Y tienes dos vías principales de distribución, la autopista Puebla-México, México-Veracruz, y algunos otros tramos que te llevan, como Cuauhnapalan y otros, hacia Tehuacán y Guerrero. Y tienes también el norte del estado Huauchinango, que, por ejemplo, el fenómeno que se vive en Tierra Caliente, en la zona de Tamaulipas y toda esta zona del norte del país, tiene una complejidad también con esto, porque organizaciones muy importantes que antes solamente se dedicaban al narco en el norte del país, hoy también se están diversificando esto. Y estas empresas criminales tienen un principio elemental que es la territorialidad. Tienen un territorio definido, pero cuando hay otra organización que se acerca, se polariza y se genera violencia. Es por eso que hemos visto esto. ¿A qué crees que obedezca que en los últimos 4 años se haya disparado el número de tomas clandestinas, este asunto hoy violento, ¿no? El año pasado, tan solo el año pasado, no había esta violencia que hoy vemos, ¿no? Nos comentaba ayer Edmundo, Semefo no se dio abasto el fin de semana para recoger los muertos que hubo en el Triángulo Rojo. Bien, en primer lugar hay una demanda del producto en el mercado negro, lo cual obliga a que haya una oferta. Y hay convergencia de organizaciones criminales que son incompatibles. No hay manera en que dos organizaciones que se disputan el comercio de un mismo producto convivan en un mismo espacio, y eso provoca choques muy importantes. Hemos hablado en otros foros donde pensamos en grandes estructuras criminales operando, en efecto, en el macro del problema, pero localmente tú encuentras familias que se están enfrentando entre ellas por sus vínculos criminales con estas grandes organizaciones. De alguna manera se microzonifica el problema, y hay un tema que hay que poner en la mesa, y es que buena parte de estos ductos cruzan la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. No has visto violencia todavía extrema en la ciudad de Puebla, pero es muy importante que la agenda de seguridad del nuevo gobierno en Puebla y el nuevo gobierno en Veracruz, también hay que ver este problema como un asunto regional, pongan en sus agendas un esquema de operación conjunto para proteger a sus zonas metropolitanas donde haya transporte de hidrocarburo, no necesariamente en ductos, sino también de manera terrestre con tanques cisterna, para evitar que estas organizaciones empiecen a generar un choque muy importante. Antes veías en Tamaulipas los enfrentamientos, los veías en Michoacán, los vemos en Guerrero, los veíamos en Veracruz. Y el cuestionamiento era, ¿por qué en Puebla no? Y se decía, porque es un estado de paso, porque en Puebla no hay cultivo, porque en Puebla no hay producción. Pues decían que aquí vivían las familias. Pero cuando tienes, ¿no?, tú la producción a la vuelta de tu casa, tienes dos problemas. El paso del... El enfrentamiento el paso y la entre, producción. así es, el enfrentamiento entre organizaciones criminales y serios problemas de protección civil también. ¿Ves entonces un futuro para Puebla desalentador si no toman...? No, porque hay toda una acción de la instancia federal y hay, por supuesto, en la agenda estatal trabajo al respecto. O sea, ¿tú Considero, sí ves que se está haciendo algo y que se está haciendo correctamente? no lo veo, o... lo sé porque también es algo que ocupa las agendas de riesgos y las agendas de seguridad. Considero que lo que sí hay que empezar a discutir es la necesidad de generar estructuras de inteligencia en los gobiernos locales. A ver, yo estaría en desacuerdo con eso, Lalo, porque en 2015 fuimos el tercer lugar en el ranking nacional de tomas ilegales. Así es. Y en 2016 ya somos el primer lugar. O sea, si algo están haciendo, no se está viendo. A eso iba. Hay acciones que pueden no ser suficientes y hay un tema que se ha puesto en esta mesa muchas veces, es el tema de la corrupción. Tú tienes una infiltración de organizaciones criminales en estructuras de seguridad pública y tienes algunas estructuras de seguridad pública que no tienen capacidad para enfrentar este tamaño de problema. Hay un tema que hay que poner en la mesa hoy en día y seguramente los politólogos y varios conocidos y amigos míos lo están discutiendo. Debemos tener mucho cuidado hacia lo que será la macroelección del 2018 respecto al financiamiento de campañas con recursos de este u otro origen ilícito del crimen organizado. O sea, Porque el 2018 es una macroelección que va a tener en la calle a casi 1,000 candidatos por partido. Entiéndase, regidores, diputados, todo. Es una macroelección. Entonces, si en algo hay que tener cuidado, es en que las estructuras de inteligencia, las estructuras de trabajen para que eso no suceda. Y a lo que comentas tú, Arturo, habrá que replantear entonces el esquema de operación de la policía estatal, los esquemas de operación de las policías municipales y definir también cuáles no son capaces de enfrentar el problema y lo están viviendo en su territorio.